¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En el grupo Volkswagen, su consejo de dirección ha decidido despedir, así por sorpresa, y de una manera bastante brusca, a Herbert Diess, el que era su capo, el hombre fuerte que regía los designios de todo el grupo Volkswagen. Es decir, el grupo Volkswagen y todas las marcas que dependen de él. Grupo Volkswagen, por favor, dejemos de llamar al grupo BAG, que eso es una cosa de los años 90. La verdad es que en este canal yo he sido tremendamente crítico con el grupo Volkswagen y específicamente con la figura de Herbert Diess, más que con el grupo, con la figura de Herbert Diess y su manera de gestionar la empresa por cosas que afectaban también a las factorías que hay en España, en nuestro país. Y ahora el grupo Volkswagen lo ha puesto de patitas en la calle. Y no, este no es un vídeo para decirle al mundo yo ya lo dije, yo ya lo sabía, no es eso, sino porque su despedida realmente es algo verdaderamente interesante de cómo está la industria del automóvil y hacia dónde puede ir. Y eso es bastante relevante y también muy ilustrativo. La cuestión es que unas horas antes de ser oficialmente despedido, Diess publicaba una entrada en LinkedIn en la que básicamente se hacía una lista de todos los logros que había tenido a lo largo de los últimos tiempos el equipo de Volkswagen, e igualmente también le deseaba a la gente buenas vacaciones, cuando ya sabía que se iba a largar de la empresa porque lo echaban, o al menos lo iba a dejar en manos de sus abogados. Genio y figura hasta la sepultura, Diess. Una persona que entró en el grupo, ha sido todo siempre lleno de tropezones y de cuestiones inesperadas, unas semanas antes de que estallara el escándalo de las emisiones del Dieselgate. Bueno, Diess venía de BMW, ha sido siempre, podríamos decir, un obrero, un fontanero de las marcas en las que ha trabajado, aunque su tarea siempre haya sido de tipo directivo. En BMW ocupó puestos de dirección de fábricas ya cuando fue escalando, después de haber estado estudiando ingeniería en Múnich, y finalmente también se especializó en compras. Es un hombre de compras, es un hombre, por lo tanto, que mira mucho las hojas de Excel, que mira los ingresos y los gastos, y es una persona, en definitiva, que no tiene ningún tipo de problema o escrúpulo a la hora de sacar el dinero de donde haga falta. Y eso ha chocado frontalmente, en muchos casos, con la política interna de una empresa, que es algo más que una empresa, es casi un país. Estamos hablando de uno de los mayores fabricantes del planeta Tierra, de hecho, el que lo era, porque ahora mismo está claramente por detrás de Toyota, con más distancia, ahora que ha ocurrido todo el asunto de la pandemia y también los problemas con los suministros de los semiconductores. Pero no nos adelantemos. Como digo, la historia de Diess dentro del grupo Volkswagen siempre ha sido una historia de sobresaltos, empezando por el Dieselgate. Pero si Diess fue precisamente capaz de escalar hasta llegar a lo más alto de la dirección del grupo Volkswagen, fue en parte precisamente porque era una persona metódica, con las ideas muy claras y que tenía muy bien definido por dónde tenían que ir los caminos. Y básicamente para Diess los caminos eran dos. Por un lado, está clarísimo, lo que quería era convertir a Volkswagen en una nueva Tesla, a la europea, seguir la senda que había ido abriendo a machetazos Elon Musk para una compañía europea que en este caso, como digo, aspira a ser el mayor fabricante mundial de automóviles. Y en segundo lugar, y vinculado a esto, tenéis que imaginar que Volkswagen es un gigantesco monstruo burocrático, una empresa con muchos años de historia, de antigüedad y muchos empleados. Como digo, esto es mucho más que una empresa. Es un país, un Estado en sí mismo, y es una cuestión de Estado, es una cuestión interna de país en un país tan importante como Alemania. Así que el segundo punto importante de Diess, como digo, una persona con pocos escrúpulos, un auténtico, podríamos decir, mercenario de las empresas, era meter la tijera y echar a tantos empleados como hiciera falta para volver a hacer Volkswagen lo suficientemente rentable para hacerla afrontar los retos que venían a continuación. Y eso es exactamente en lo que se puso Diess, pero rápidamente chocó con la mentalidad alemana y también con el hecho precisamente de que Volkswagen, como digo, es mucho más que una empresa, es mucho más que un fabricante de automóviles, es una institución y como tal tiene que estar gobernada y regida por una serie de códigos que básicamente no son tecnocráticos, sino que son políticos. Y la técnica y la tecnocracia es tan importante como la política en un monstruo como es Volkswagen. De hecho, hay una anécdota que ejemplifica muy bien la forma de pensar y la forma de actuar de Diess, que es una persona, y no lo digo yo, que no lo conozco personalmente, ni he tenido ocasión de sentarme en una mesa de un consejo de dirección a tratar con él, pero las personas que hablan de él hablan como un tipo agresivo, rudo e incluso altanero. La anécdota es muy sencilla. En una reunión en la que se iba a hablar de cuestiones relativas a cómo ganar más dinero, al beneficio, etcétera, a los resultados que había que conseguir, Herbert Diess colocó un lema que decía algo así como "Evit macht frei", que viene a significar algo así como "el beneficio os hará libres". El problema de esta frase es que se parece sospechosamente demasiado a Arbeit macht frei,
que quiere decir el trabajo os hará libres, que puede parecer una frase muy inspiradora, pero resulta que es el cartel, el rótulo que había puesto forjado a hierro en la puerta del campo de concentración de Auschwitz. Eso es lo que veían los judíos que entraban en ese campo de concentración por primera vez. Así que eso generó una gigantesca polémica y tuvo que pedir perdón. Yo estoy seguro que Herbert Diess, de origen austriaco, por cierto, no es simpatizante del partido nazi, pero desde luego supuso un cambio en su forma de ver la empresa, seguro, y también se dio cuenta de la importancia que tenía todo lo que decía y todo lo que hacía dentro de un grupo tan grande. Tenéis que pensar en Volkswagen no como una empresa al uso, sino como una especie de Corte Inglés o de Telefónica, haciendo un paralelismo hacia España, en el que hay familias de inversores, hay familias y, como digo, hay mucha política. Y Diess siempre ha sido definido por las personas dentro del grupo que han tratado con él como una persona incapaz de tener esa capacidad política para medrar, para mediar, para intermediar y para ir colocándose en posiciones que satisfacieran al máximo de las facciones que hay dentro del grupo. Bien, hasta aquí la faceta personal y agresiva y, como digo, ruda de Diess, que le ha hecho en muchos casos ser muy poco empático y le ha generado muchos problemas. Lo del campo de concentración es una anécdota. Una de las primeras cosas que hizo cuando Diess tomó el timón fue, igualmente en el año 2016, mandar un correo a los empleados en el que se anunciaba un posible plan por el que se iba a eliminar hasta 30.000 trabajos. Y por supuesto se formó un escándalo, un follón muy grande en un país y en una empresa en la que el trabajo en las industrias es sagrado y en la que en esa empresa el poder de los sindicatos es altísimo y tienen una importante cuota de representación en el consejo de administración de la mismísima Volkswagen. Así que la masa social de la empresa ya la tenía perdida, pero le quedaba la segunda parte del asunto, el viaje hacia la electrificación, y un viaje hacia la electrificación acelerado a convertir a la empresa de un fabricante de automóviles a un fabricante de vehículos eléctricos en los que los valores añadidos son principalmente los servicios agregados, y todo eso viene a través del desarrollo del software, y en eso se metieron. Volkswagen, después del mazazo del Dieselgate, tomó la decisión de centrarse exclusivamente en la electrificación, y esa es una decisión muy peliaguda, porque si os fijáis, en ese momento y todo este tiempo, Toyota y Volkswagen se están disputando el trono, la supremacía del mercado mundial de la automoción. Y mientras Volkswagen se había mostrado muy fuerte en nuestros mercados con el diésel y fuera con la gasolina, en el grupo Toyota habían hecho algo completamente distinto y se habían focalizado y centrado exclusivamente en la tecnología híbrida. Una tecnología híbrida que le va a poder permitir a Toyota llegar hasta el año 25, permitiéndose el lujo de llegar tarde a propósito hacia la electrificación. Sin embargo, en Volkswagen internamente decidieron que la tecnología híbrida no era lo suficientemente interesante ni tenía suficiente futuro como para poner los cestos en ese huevo tecnológico. E igualmente también los híbridos enchufables suponían una muy buena oportunidad de meterse en la electrificación, puesto que había muchas ventajas fiscales en determinados países clave para el grupo, como pueden ser los países más potentes de Europa o China. Así que Volkswagen decidió meterse a fondo con la electrificación enchufable y hacer híbridos enchufables y, por supuesto, vehículos eléctricos. Y de ahí se sacó de la chistera la gama ID dentro de la marca Volkswagen. Otra decisión crítica que tomaron fue no crear una marca nueva, como han hecho otros grupos, sino empezar a introducir una gama de producto nuevo dentro de la marca Volkswagen, que es posiblemente la marca que más peso, más reconocimiento tiene a nivel mundial y también más un marchamo de calidad, por lo menos hasta estos tiempos. Y hasta eso se pusieron, y poco a poco, en muy pocos años, en 2-3 años, la gama ID de Volkswagen pasó a ser uno más dentro de todo el plan de producto y de desarrollo de la marca, a convertirse en lo más importante dentro de la marca. Cambiaron de plan como 3 o 4 veces hasta que ID tomó tanta potencia y tanto protagonismo que más allá del año 25 probablemente en los países occidentales va a tener igual o más gama de producto que la propia considerada Volkswagen. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que una marca como Volkswagen, que tradicionalmente se ha caracterizado por hacer vehículos con una calidad media por encima de la media, eso de navegar, al menos en los países occidentales, porque en otros Volkswagen es una marca de utilitarios, como una marca que es capaz de venderte productos a un precio superior a los productos de la gama media, acercándose a los premium, pero por debajo, en un posicionamiento círculo virtuoso en el que ganan mucho dinero por producto y tú compras un producto con una imagen diferencial respecto a otros coches que, bueno, pues están por debajo. Y en estas que llega el boom de los coreanos, y estas marcas coreanas con unos equipos mucho más delgados, con mucha menos inversión y con muchos menos presupuestos previos que pagar, con muchos menos peajes que pagar porque son empresas más pequeñas, comienzan a arañar y a ganar cuota de mercado a los alemanes y específicamente y genéricamente a los europeos.
Y ahí es donde todo cambia. Volkswagen empieza a tambalear. De hecho, en el año 19, Volkswagen fabrica casi 11 millones de coches y en el año 21 Volkswagen ha fabricado menos de 9 millones de coches. Mientras que Toyota se mantiene fuerte y en el año 21 firmó 10 millones y medio de coches, siempre redondeando las cifras. En resumen, en todo este viaje de la crisis de los semiconductores y el proceso hacia la electrificación, Volkswagen ha ido perdiendo cuota de mercado mundial. Y mientras eso sucedía, han ido a toda prisa para intentar sacar sus primeros productos eléctricos en los que el software jugaba un papel importante. Y ahí tenemos los retrasos en la salida del Volkswagen ID3 y del Volkswagen ID4. De hecho, y esto no lo digo yo, estos coches llegaron a salir sin que el software estuviera totalmente maduro, cosa que fue criticadísimo por la prensa alemana, lo que provocó muchos problemas en los usuarios y que ni siquiera llevando el coche al servicio técnico estos problemas acabaran de ser resueltos. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa. Un amigo no hace mucho ha tenido un coche del grupo Volkswagen y le ha ocurrido que yendo por una autopista puso el climatizador a toda velocidad, entró a la autopista, la pantalla se le congeló, algo que suele suceder, y se tiró 20 kilómetros con el congelador en marcha, con la ventilación a toda velocidad, sin poderla parar hasta que consiguió salir a una salida de la carretera, apagar el coche y volverlo a encender. Se sabe, y de nuevo esto no me lo he inventado yo, que muchos paquetes de coches con déficits en el software salieron al mercado y se matricularon justamente para reducir las cuotas de emisiones en la marca y de esa manera evitar pagar multas. Y así, con todos estos tropezones con el software, acabó siendo despedido el máximo responsable de software de la empresa. Pero Volkswagen, como digo, quería ser Tesla, quiere ser Tesla, lo ha querido ser, y redobló su apuesta y empezó a contratar a miles de ingenieros buscando crear un software que fuera la base para todas las marcas del grupo y que le dé ese salto a los valores añadidos que lo pueda hacer competir con las marcas tecnológicas más avanzadas. Y lo último que sabemos es que de repente los coches de las marcas premium, pero también de otras marcas que tenían que salir próximamente, se vuelven a retrasar de nuevo por problemas de software. Y queridos amigos, con la iglesia hemos topado. Aquí ya no estamos hablando de la gama eléctrica de Volkswagen, aquí estamos hablando de los coches de Audi, estamos hablando de los coches de Porsche y estamos hablando de los coches de Bentley. Es decir, estamos hablando de las marcas que más pasta le dan al grupo por unidad de automóvil vendido. Y parece ser que dentro del Consejo de Administración de Volkswagen había personas que le tenían muchísimas ganas ya a Herbert Diess por esta forma de llevar la política dentro de la empresa, por esta forma de intentar comportarse como un elemento de cartón piedra, podríamos decir, porque es bastante raro ver a un alemán haciendo de Elon Musk y que parezca genuino. También hay alemanes chiflados, por supuesto, me refiero histriónicos desde un punto de vista de la comunicación externa. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, sin ir más lejos, pero lo cierto es que Herbert Diess, que parece ser que tuvo una oferta de Tesla para liderar y potenciar la Tesla alemana y la fábrica que allí tiene la empresa americana, finalmente decidió decantarse por Volkswagen para llevar una marca alemana, una marca germánica, al trono de la electrificación. Y todo ese proceso se les ha ido atragantando hasta tal punto que ahora en coches cruciales que tenían que salir al mercado va a haber retrasos no de meses, sino de un año como mínimo, lo cual parece que ha sido, como digo, la gota que ha colmado el vaso en este tipo de sistema de gestión de Herbert Diess, que para nada ha convencido a las principales familias de un grupo en el que, por cierto, la familia Piëch y Porsche cada vez tiene más peso y en el que además se está preparando una oferta pública de acciones para que Porsche salga a la bolsa con el objetivo de recabar el máximo de dinero para poder dar el siguiente salto hacia la electrificación. Es decir, que Volkswagen se porschiza, algo que tiene cada vez más sentido, en el sentido de que toda la industria del automóvil está dando un salto hacia arriba, hacia lo premium. Y entonces Porsche, que es la marca más rentable del grupo y del mundo, cada vez va a tener más peso. Y prueba de ello es que han puesto como nuevo presidente del Consejo de Administración de Porsche nada más y nada menos que a Oliver Blume, que es un personaje con un perfil mucho más bajo desde el punto de vista público, que no está todo el día en LinkedIn o en las redes sociales mostrando lo guay que es su empresa, pero que se ha demostrado como un gestor por lo menos eficiente, que ha llevado a Porsche a unas cotas de crecimiento muy importantes y que además ha pasado, digamos, esa gran prueba de fuego que era que Porsche sacara un automóvil eléctrico y que tuviera éxito, como ha sido el lanzamiento del Porsche Taycan, un coche, por cierto, que también ha tenido sus problemas con el software de salida y con algunos componentes fallos de bisoñez, pero que se han podido manejar, se han podido pilotar de una manera por lo menos que también, teniendo en cuenta que los vehículos premium tienen otras vías de mercado mucho más pequeñas, e igualmente también teniendo en cuenta que los clientes premium suelen resolver sus problemas de una manera distinta, no hay tanto ruido, todo ha salido bien. Así que ahora un gestor de Porsche, de una de las marcas en teoría minoritarias,
mayoritarias, tiene que pilotar el futuro del grupo Volkswagen y probablemente todo ese trabajo sucio, todo ese trabajo de zapa, todo ese trabajo de minería en el que había que hacer muchas cosas que ha hecho Herbert Diess, sea la base de la futura Volkswagen y de una futura Volkswagen exitosa, que repito, se ha querido meter en el mundo de la electrificación muy pronto dentro de una empresa en la que hay montones de sueldos que pagar y montones de cargos que otras empresas, como puede ser Polestar o cualquier empresa china o la mismísima Tesla que ha empezado desde cero, tienen una enorme, una grandísima ventaja porque no tienen todos los peajes políticos y económicos que pagar, como es el caso de un grandísimo transatlántico como es el grupo Volkswagen. Así que veremos cuál es el papel de Blume, en qué medida puede cambiar el legado de Diess y hacia dónde se dirige esta nueva Volkswagen que quiere ser 100% eléctrica, que quiere liderar la movilidad eléctrica desde el software, a pesar de que el software y el desarrollo de la empresa CARIAD ha sido el gran fracaso que ha sido la puntilla, como digo, de su máximo gestor. Ahora Volkswagen está intentando encontrar ingenieros en China, va a tener una presencia mucho más grande en ese país porque no hay suficiente mentalidad de desarrollo de software en Alemania ni en Europa para lo que quieren hacer y precisamente China y Estados Unidos son los dos mercados principales en lo que Volkswagen considera que sigue teniendo mayor capacidad de crecimiento. Todo esto lo veremos en el futuro, queridos amigos, pero hasta aquí los motivos por los que Herbert Diess ha salido y cómo el software, finalmente, algo que no tiene nada que ver con lo bueno y lo potente que tienen los coches de Volkswagen hasta la fecha, ha sido el catalizador, el motivo principal por el que han acabado expulsando a su director general.